Muy bien, Silvia, gracias. Veo venir la polémica alrededor de la candidatura o de la nominación para el presidente Gustavo Petro. Perdóneme, Álvaro, ya voy. El presidente Petro, de inmediato, anoche se cerró, a las 12 de la noche se cerró el plazo, y ya está el petrismo, el presidente Petro, doña Laura Sarabia, celebrando la nominación. Sería segundo Nobel de Paz en caso de que esto tome un poquito de impulso. En la Casa de Nariño se encuentra Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Como usted lo menciona, celebración por parte tanto del presidente de la República y diferentes dirigentes del petrismo a esta postulación que hace el diputado noruego Rasmus Hansson. Mire, dice el presidente Petro a través de su cuenta de X con su redacción particular: agradezco a Rasmus Hansson que me haya nominado al Premio Nobel de la Paz. Seguiremos con todo lo que tenemos por la paz de Colombia. Al presidente se suma también Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, directora de Prosperidad Social y una de las personas más cercanas al presidente, ex jefa de gabinete. Dice, muy merecida la nominación al Premio Nobel de Paz para el presidente Petro Gustavo. No hay persona que anhele más la transformación de los territorios desde la superación de las desigualdades y lejos de las armas que él. Así comienzan a reaccionar en el mundo político colombiano esta nominación que hace este diputado noruego, y que, como mencionaba Silvia, solamente quienes deseen revelar el nombre de las personas que postulan, pues se sabrá quiénes son quienes participarán en esta nominación al Nobel de Paz para el año 2024, Néstor. Sí, me da la impresión de que quedó un poquito cojo el mensaje de doña Laura Sarabia. Dice, y lejos de las armas ¿qué, Andrés? No, lo que dice, no hay persona que anhele más la transformación que Gustavo Petro. Que anhele, ok. Ya entiendo. 8 de la mañana, 38 minutos. El presidente Petro, evidentemente, Álvaro, está feliz con la nominación. Claro. Ahora, a la nominación tendrán que hacerle allí el examen de cuál es la paz en Colombia o los avances en la paz de Colombia que él ha conseguido, que yo no los veo, no en este momento, por lo menos. Sí, hoy en día una nominación al Nobel no se le niega a nadie, se volvió una cosa muy generosa, y sin embargo Gustavo Petro pues tiene por qué ser mencionado en esto, porque pues tiene una iniciativa muy importante de paz en un país que es muy relevante en ese tema. Lo que pasa es que obviamente por ahora es solo una iniciativa. Sí, es que ese es el problema. Y allá no se premia las iniciativas, sino los resultados. De acuerdo. ¿Usted cree que el presidente, Álvaro, para poner a andar esto, ¿usted cree que el presidente se merece el Nobel de Paz? No, en este momento no, y no creo que se lo vayan a dar, más habiendo la comparación con otro presidente que recientemente tuvo una iniciativa de paz exitosa. Esta todavía está muy en ciernes, entonces yo no veo ninguna posibilidad de que lo otorguen. Néstor, pero esta nominación ayuda también para que él siga inflando su ego y su narcisismo. Ya seguramente va a decir, fui candidato al Premio Nobel de Paz, y como dice Álvaro, lo mete el presidente Petro en la hoja de vida, lo va a meter de primer renglón, Néstor, va a ser el primer renglón antes de presidente de la República, porque él lo que quiere ser es un conferencista internacional que pontifica sobre muchísimos temas, y le va a seguir inflando el ego y el narcisismo, y lo desconcentra, le va a quitar los ojos al balón de los temas que tiene que estar tratando, que son los temas de Colombia, los temas de infraestructura, de pobreza, desigualdad, etcétera, y seguramente va a montar toda la Cancillería y todo su aparato a perseguir ese Nobel de Paz. Es decir, se va a desconcentrar aún más se va a desconcentrar de las labores que debería estar ejerciendo como presidente de la República. No sé, pero fíjese, María Consuelo, merece ser nominado. Que mencionan el tema ambiental, el tema de la posición ideológica del presidente Petro. Hay unas coincidencias, por supuesto, entre quien lo nomina, que es el diputado Rasmussen de Noruega. Pero si eso sirve, si la nominación le da entusiasmo para cambiar las cifras de los primeros 18 meses, pues yo sí sería muy feliz, porque es que en 2023 tuvimos 100 masacres. En lo que va recorrido del 2024, 5 masacres. El secuestro creció en un 90%. Seguimos con las 230.000 hectáreas de coca sin haber arrancado una en lo que va corrido el gobierno. Entonces, si eso cambia, va a cambiar las cosas y va a cambiar la actitud del presidente, sería fantástico. Pero por ahora,
parece un chiste esa nominación. Para Consuelo, al presidente, por otro lado, hay que reconocerle el esfuerzo de la paz, el planteamiento de la paz. Es que solo es un Néstor, titular, no es más. Néstor, es que yo sí creo que la nominación es al lugar, pero no por lo que yo piense o lo que piense Mara Consuelo, sino por lo que pensaba el que creó el Nobel de Paz, que es el señor Alfred Nobel, y dejó en su testamento. Él decía que el Nobel de Paz debía conferirse a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. No dice que quien haya logrado resultados de paz. Yo creo que, pues digamos, ese era el espíritu, y yo coincido aquí que para poder tener, digamos, el mérito de si usted decir votara, que Colombia Luis está en Ernesto, paz, basta más, usted se le necesita da mucho más. Usted le daría, a ver, le voy a preguntar a los oyentes, padre, ¿usted le daría el Nobel de Paz a Gustavo Petro? Hoy, en este momento, fácil. no. Yo no se lo daría, en Néstor, este pero me momento parece no. que la nominación es al lugar. La nominación déjeme, no tiene problema, yo también estoy de no, acuerdo. por eso, que lo nominen, pero pues Néstor, eso mire, sí, que lo pero sabe inviten que a es pasear. importante aquí. Si logra la paz, sí, le doy. Claro, pero sabe que es importante. No, la pregunta es que no la es paz si lo arranca nominaría. por un esfuerzo. Luis Ernesto, no, la pregunta no es si lo nominaría, es que una nominación no se le La paz niega a arranca nadie. por un esfuerzo, y yo sí creo que el presidente... ¿Usted votaría? No, usted no votaría por... Pero mire, Néstor, ojalá Colombia produjera muchas nominaciones a Nobeles, pero no solo de paz. Ojalá tuviera Nobeles de economía, de física, de medicina. Ojalá. Lo que pasa es que nuestra guerra civil de décadas nos está condenando a este atraso de hablar de paz y guerra, un eterno retorno que de verdad es Pero las cifras demuestran que no hemos cambiado mucho en el resultado. El problema es que no hay ninguna pista de que la guerra haya mejorado, padre. Es que así de simple. Ese es el tema. Cuando digan, ok, nominaron al señor Gustavo Petro. ¿Qué ha hecho el presidente Gustavo Petro? ¿Qué ha hecho? No, ¿qué ha dicho? No, porque en el departamento de decir, seguramente el presidente pues gana. Y el presidente es muy hábil y es un gran... Pero sí ha hecho un esfuerzo por tratar de encontrar un camino para cuando yo me rajé en matemáticas, yo le dije a Juanito, de violencia en Colombia. Yo le dije a Juanito, el profesor, pero es que me esfuerzo mucho. Y él me dijo, sí, Morales, pero no da. Y entonces me rajé en matemáticas. El tema no es el esfuerzo, el tema es los logros. El premio no es por los logros, como ya lo recordó Luis Ernesto tal vez, sino por los esfuerzos. Esa es una gran diferencia entre el ejemplo que usted pone y el Premio Nobel de Paz. De hecho, el Premio Nobel de Paz se ha entregado a personas que no han logrado nada en materia de paz. Yo recuerdo que en el año 2009 se lo entregaron al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Sí, me está poniendo el peor ejemplo, el más inmerecido de los premios Nobel de Paz. Exacto, por eso, pero le estoy diciendo que esos son los criterios. No, si usted me dice, de pronto metemos, si su argumento, Héctor, es de pronto metemos al presidente Petro, se lo damos porque ya ha habido otros que no se lo merecen. Bueno, le acepto el argumento. Sí. No, lo que pasa es que los quienes entregan el premio Nobel lo que están calificando y reconociendo es esfuerzos por logros. Esfuerzos por logros. Pero esfuerzos de verdad. Entonces démosle el Nobel también. Hay personas, ¿y por qué no dijeron eso cuando Andrés Pastrana, Héctor? ¿Por qué no dijeron eso y no nominaron a Andrés Pastrana? Por ejemplo, ¿sabe por qué? Porque Andrés Pastrana era un tipo de derecha, que también lo intentó, y nadie le reconoció el intento. Fracasó en su intento de un proceso de paz con las FARC. Pero mire, Néstor, por ejemplo, en el listado de personas que han ganado el Premio Nobel de Paz, hay un montón de personas. Casi ninguna ha logrado nada, para decir la verdad, porque entre otras cosas la mayoría son víctimas de dictadores, son víctimas de gobiernos autoritarios oprobiosos, y entonces esas personas están haciendo un esfuerzo para cambiar las circunstancias en su país, se han sacrificado por ello, y eso les reconoce el premio Nobel. Cuando usted va y ve las cifras como las que está leyendo María Consuelo, en los países de donde provienen esas personas, la situación pues es más o menos parecida a la que relata María Consuelo. Pero no son presidentes del país. Están diciendo, mire, y las masacres en tal parte, pues claro, esa persona no solamente no ha cambiado las masacres, sino que ha sido víctima. Usted fue el que puso el ejemplo de Barack Obama. Hágame el favor la comparación de Petro con el expresidente Barack Obama. Pero bueno, sabía que esto abre, María Consuelo, pues un debate gigante. Me pregunta, padre, esta sí no la sé. Dígame. El presidente Petro ha promovido la paz entre los colombianos, no con los grupos ilegales, con los colombianos. El presidente Petro esta me parece que es una gran pregunta. ¿El presidente Petro es un hombre de paz? Pues, ese juicio uno no lo puede responder. de paz en el corazón. No, yo diría que sí. Yo también. Uno no puede decir si alguien tiene paz en el corazón o no. Yo no sería capaz de decirlo. Pero ahora, ¿el presidente hace un discurso de paz? Sí.
Mi respuesta es clara. En Twitter no tanto. No discurso, no. Es que veo comparaciones aquí, por ejemplo, con Nelson Mandela. Nelson Mandela fue guerrillero en Sudáfrica y después llegó a la presidencia de Sudáfrica, pero se volvió un hombre de paz que hizo la paz después del segregacionismo, después del apartheid que había allí en Sudáfrica. Así que escucho comparaciones. La de Riveros me parece creativa de compararlo con Obama. Me lo comparan aquí con Nelson Mandela, lo comparan con los señores del Sinn Féin. Veo muchas comparaciones. Lo nominaron al presidente Petro, para quienes llegan esta mañana, Aurelio, lo nominaron al Premio Nobel de Paz. El presidente Petro lo está celebrando. Su opinión, Aurelio, ¿usted le daría el Premio Nobel de Paz al presidente? No, para nada. No. Yo creo que en esto, pues uno puede, digamos, hacer la retórica, decir es que ha hecho muchos esfuerzos, pero fíjese usted, cuando hablamos del conjunto de seres humanos, de los 8.000 millones que han hecho esfuerzos por la paz, pues metemos 4.000 millones por lo menos que hemos hecho esfuerzos por la paz. Luego, y por lo tanto, ese no es el aspecto todos los presidentes de Colombia, todos dicen haber hecho esfuerzos por la paz. No, y en el mundo y todo eso, ¿cierto? Y bueno, podríamos volver el premio Nobel del dicho al hecho. Hay mucho trecho y entonces, pues ahí cabe, pues hasta todo el mundo, ¿no? ¿Yo qué? Pues yo, a mí ahorita, pues pronto algún oyente me postula también, porque yo he hecho muchos esfuerzos por la paz en estos diálogos que tenemos todas las mañanas en Blue. No, eso tiene que ser una cosa seria. Por ejemplo, en la comparación con Obama, es una pésima comparación. Obama fue un presidente que estuvo 2 periodos presidenciales en los Estados Unidos y no tuvo un solo día sin guerra. Todos los 8 años fueron guerra y plomo y de todo. Ahora se lo dieron a Obama, Aurelio, acuérdese, en el primer año del gobierno Obama. Claro, se lo dieron. Se lo dieron por el furor que causó un negro en la Casa Blanca, básicamente. Y lo impulsaron para 7 años con guerra. Pero yo creo que uno puede tener 1000 razones. No, uno puede tener 1000 razones, pero pues sí, es decir, ahí cabemos todos. Porque si es que el que diga por la paz, yo todas las mañanas he hecho un discurso por la paz, usted también, Néstor, y Héctor Riveros, por ejemplo, yo postularía a Héctor Riveros, porque él habla mucho de la paz todos los días. Bueno. Y entonces eso es así, eso se nos vuelve terminando un círculo. Entonces tiene que ser con hechos, es con realidades. De interrumpir las intervenciones, que entonces no se deja cerrar el mensaje y termina interpretándose equivocadamente. Claro que la comparación con Barack Obama la hago para mostrar 2 cosas. Una, que en el premio Nobel el criterio no es el resultado, pero otra para decir lo que no me dejaron decir antes, que es que yo creo que el presidente Petro no se lo merece, que es otra cosa, porque es que una cosa es cuáles son los criterios para dar el Nobel de Paz y otra cosa es este presidente en particular, el presidente Gustavo Petro, ¿se lo merece o no? Yo diría que no se lo merece, y no se lo merece por una razón, Néstor, que yo he reclamado aquí varias veces, lo hice hace un par de semanas tal vez, cuando él se refirió al Palacio de Justicia, y lo he hecho otras veces, por ejemplo, refiriéndome a la autobiografía del presidente Petro, y es que él nunca rechaza la violencia como mecanismo de reivindicación de los derechos. No es un pacifista en ese sentido, no es una persona pues como Gandhi, digamos. Lo que vamos es promover una reivindicación, vamos a promover unas reivindicaciones usando medios pacíficos, que es lo que a mi modo de ver realmente es importante, porque de nada sirve llegar a la paz por la vía de la aniquilación de la guerra o por la vía de la reivindicación de los derechos en la violencia, etcétera. De hecho, los gobiernos autoritarios buscan la paz aniquilando al enemigo. Y esos no se merecen el Premio Nobel de Paz, en mi opinión. El que se merece, a mi modo de ver, si yo fuera jurado del Premio Nobel de Paz, se lo daría es al que está convencido de que los medios pacíficos son los que hay que usar para reivindicar los derechos y para garantizar la libertad de las personas. Yo creo que usted da en un punto clave, entre otras cosas, el presidente Petro, que no ha condenado el terrorismo de Hamás. Y ese tema, cuando usted tiene criterio selectivo, condenando a unos porque son amigos y porque me caen bien y porque piensan como yo, exculpando a unos y condenando a otros, pues pero obviamente... Néstor, mire, esa pregunta es si hay mérito o no en los esfuerzos. La palabra el presidente Petro. Y claramente, Néstor, la pregunta es si hay mérito o no en los esfuerzos, porque claramente los resultados todos estamos de acuerdo
¿Usted le daría en que el los premio Nobel a resultados... Gustavo Petro? Es la pregunta que estoy haciendo más fácil. No, claro, pero entonces, y si el Nobel se otorga, como lo decía el señor Nobel, a quien haga más esfuerzo, pues el presidente ha hecho bastante esfuerzo, le voy a decir por qué. Primero, es un hombre que transitó de la lucha armada, Pero usted entendiendo que no era el camino a la paz, usted me dijo entregó que las armas. Que usted no se lo daría. Segundo, Néstor, es un hombre que desde que llegó a la presidencia ha impulsado, a mi modo de ver, de manera muy errática y equivocada, un proceso de paz a 25 bandas que no le está dando resultado, pero tiene un empeño en ese frente. Tiene también a nivel internacional los esfuerzos de buscar en el Medio Oriente, quizá la zona más conflictiva, y lo dijo antes de que estallara la guerra, ante las Naciones Unidas, que buscaran una solución de 2 estados, una solución justamente negociada sin condenar y fraterna. Jamás todavía. Tiene la intención, de que... ¿Usted cree que se le puede dar el premio Nobel a alguien que no condene el terrorismo? Pero es que, Néstor, y esa discusión la hemos dado aquí de manera infinita, y es evidentemente, todo arrancó por una barbarie de Hamás, pero eso en ningún momento justifica la doble barbarie que ha tenido un Estado que tiene una responsabilidad enorme frente a cómo conducir una guerra y una respuesta. Pero para condenar una, usted tiene que condenar la otra. Creo que eso lo van a mirar, este tema del Medio Oriente lo van a mirar los señores del Nobel. Pero escucho opiniones sobre el premio Nobel para el presidente Gustavo Petro, si se lo merece o no. Básicamente la pregunta es muy fácil, padre. ¿Usted se lo daría? No. ¿Usted le daría? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, no, el presidente Petro está lleno de buenas intenciones. Voy a suponer todo eso. Tiene un discurso de paz, ha hecho un discurso interesante a todas estas reuniones internacionales que ha ido. Voy a suponer que todo eso, que la intención es la de la paz total. De buenas intenciones, dice el dicho, Néstor, está pavimentado el camino al infierno. Pero si me deja solamente, mire, centrarme en el mensaje de la doctora Laura Sarabia, que usted sabe es una mujer de confianza del presidente Petro. Dice, no hay persona que anhele más la transformación de los territorios desde la superación de la desigualdad y lejos de las armas. Pues le quiero dar solo un dato, Néstor, para que usted vea que los esfuerzos no son suficientes, porque a pesar de que estamos en ambiente de paz total, procesos de paz, todos los grupos ilegales han crecido desde que el presidente Petro llegó a la presidencia de la República. Estaban en 141 municipios desde hace 2 años. En el 2023 pasamos a una cifra de 184 pueblos, es decir, 22 departamentos llenos de grupos ilegales. Desafortunadamente, Néstor, mire, y es Andrés, que muy uno desafortunadamente no le podría... para el presidente Petro, la noticia esta de la nominación al Premio Nobel de Paz se produce en un momento de crecimiento de cultivos ilícitos, de expansión de grupos de narcotraficantes, que por otro lado cada vez se están regodeando, se están vanagloriando más. Era un diputado ecologista, ¿cierto? Un diputado el que nomina al presidente Petro. Un dato adicional, 2023, 33 voladuras de oleoducto, por supuesto con contaminación ambiental. Sí, pero pero tampoco Néstor, hay que echarle la culpa de todo al presidente Petro. Señor Andrés, pero yo creo que ¿usted le daría el Nobel de Paz a Petro, Andrés? No, Néstor, no, y básicamente por una razón en la que coincido con Héctor Riveros, y es que uno no le puede dar el Nobel de Paz, o no le podría dar el Nobel de Paz a una persona que reivindica selectivamente la violencia. Mire, al día de hoy el presidente Petro reivindica, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia, con argumentos enrevesados y manejando la retórica, pero lo reivindica. Y reivindica la violencia de la que él hizo parte del M-19. Es cierto que él hizo parte de un grupo que se desmovilizó, pero de él es el único de los desmovilizados conocidos e importantes del M-19 que al día de hoy sigue reivindicando la violencia que ellos ejercieron como método de lucha. Todos los demás incluso han pedido excusas. Mire que el presidente Petro es una persona que reivindica mediante el silencio también agresiones de nivel internacional. O cuando usted ha oído cuando los rusos bombardean y destruyen de manera absolutamente cruel las ciudades ucranianas, la población civil de Ucrania absolutamente castigada por las bombas y los misiles rusos del presidente Petro, ni una palabrita. O cuando jamás penetra una mañana Andrés, en Israel y mata 1.200 civiles, en la carta ni de una ayer, palabra. De ayer a Netanyahu, él dice que él ha pedido 2 conferencias de paz, una sobre el Medio Oriente, la otra sobre Rusia y Ucrania. Claro, pero no debería dudar cuando alguien usa la violencia para rechazarlo y condenarlo, cualquiera que sea, del color que sea, del bando que sea, con la reivindicación que tenga, religiosa, nacionalista, política, social, la que tenga. El que use la violencia para reivindicar cualquier cosa tiene que ser rechazado y condenado. Ese es el único verdadero pacifista, y ahí el presidente Petro por lo menos duda, para, digamos, no ser tan duro en el juicio, pero por lo menos duda. Pero claro que por eso yo insisto en que realmente lo importante
son los medios y no los resultados. Porque si volvemos al tema de cuántas masacres ha habido, de cuántos asesinatos, pues obviamente primero él no los ha cometido y seguramente puede ser que alguien llegue a eso que en Colombia no las ha cometido, pero en el gobierno del presidente Duque era culpa del presidente. Puede ser que incluso lleguemos a eso que en Colombia se usa la palabra pacificación. Pacificación en Colombia, por ejemplo, es sinónimo de violencia ilegítima. Cuando usted dice, no, es que ese territorio está pacificado, ese territorio está pacificado es que llegaron los paramilitares, arrasaron con todo, mataron selectivamente y impusieron un orden. Esa no es la paz que merece el premio Nobel. Seguramente cuando uno va a ese lugar, entonces le dicen, aquí ya no hay muertos, aquí ya no hay masacres, aquí no hay secuestros, pero es que el camino por el que se llegó a eso que llamamos la pacificación es lo que tiene que ser también rechazado y condenado. La paz total no tiene resultados, Héctor. Es que cuando uno ve la paz total a 18 meses del gobierno y solo es un titular. De resto, nada más. O sea, no ha habido pero ninguna es que es mucho más mejora. allá de la paz total, María Consuelo, porque no solamente son los medios, Héctor, sino también es la forma. Yo me muero de la pena con ustedes, pero hemos visto a un presidente que se refiere y tilda y marca a los empresarios de explotadores y de esclavistas. Yo no creo que con ese lenguaje contribuya precisamente a la paz del país, más allá de lo que logre hacer con los señores del clan del Golfo y las disidencias y todo lo demás. Me está mandando un oyente, un trino, Héctor, de hace apenas un par de semanas. Creo 13 de enero, hace un poquito más de 2 semanas, el presidente Petro sobre el premio Nobel escribió lo siguiente, cuando obviamente yo creo que nadie se imaginaba que el presidente Petro iba a ser nominado al Nobel. Petro escribió, si alguien hoy mereciera el premio Nobel de la Paz, sería el equipo jurídico de Sudáfrica que ha puesto denuncia por genocidio a Netanyahu en defensa del pueblo palestino. Por ejemplo, pero ese es un buen ejemplo. Ese merecería, claro que merecería. Y no va a lograr nada, porque Israel ya dijo que le importaba 5 lo que dijera la Corte Internacional de Justicia. ¿Sabe cuál es la paradoja de eso? Y además la Corte fue medio tibia en la decisión. Yo estoy de acuerdo, pero Héctor, claro que Sudáfrica y ese equipo de Sudáfrica que presentó la denuncia contra Netanyahu, con toda la razón, ese equipo jurídico sí había condenado el terrorismo de Hamás, para que usted vea cómo son las paradojas. Ese equipo sí merecería. Claro. Muy bien, son las 9 de la mañana.